vez del blanco y negro que se queda después ahí. Pues es un nuevo capítulo de Normal y Corriente, Iván. ¿Qué vamos a hablar hoy? Yo creo de un tema muy caliente. ¿Sí? Cambio climático. Candente total, sí señor. ¿Llegamos a tiempo o no? ¿Cómo lo ves? Estoy entre infoxicación sí, infoxicación no, pimientos del padrón sí, pimientos del padrón no. Complicado. Creo que podemos resolverlo nosotros. Complicado, ¿verdad? A ver, me gusta porque además traemos algo nuevo para el podcast, que es el formato noticiario. Sí. Dijimos, y no mentimos, no hay un guión. Esto no es un guión, son hojas con texto. Correcto. Para, de algún modo, servirnos de apoyo en algunas de las cosas que hemos ido preguntando y que nos han ido, iba a decir contestando, pero no, transmitiendo para que nosotros intentemos contestar a esa pregunta. Sí. Y que vamos a intentar hacerlo siempre como lo hacemos habitualmente, desde la humildad. Porque aquí al final somos Ángel e Iván en una charla muy normal y corriente. Total. Podemos tener nuestro punto de vista. Obviamente lo que intentamos hacer en cada capítulo es que este punto de vista sea apoyado con datos. Evitamos el cuñadismo al máximo. Sí. Pero no deja de ser nuestra opinión y nuestra comprensión del mismo. Vaya por delante también, por si acaso alguien nos está... Si algún día ponemos canal de Twitter, pues que sepamos que nos pueden llover hostias, pero no es el caso por ahora. Como panes. Sí. O sea, literalmente como panes. Entonces, yo he ido recogiendo, por eso me lo apuntaba aquí en el papel, ya que hay como un montón de preguntas, y yo cuando comenté así un poco en mi círculo más cercano, oye, queremos hablar en Normal y Corriente sobre el cambio climático. ¿Sobre qué crees que deberíamos hablar? Claro, me saltaban con preguntas súper sencillas, del tipo, ¿pero qué sabemos realmente del cambio climático? Pregunta, ya ves, muy concreta, directa al palo. Bueno, todo lo contrario. ¿Qué dicen los datos? Reconozco que era un amiguete más científico, entonces pues como muy, bueno, más que científico, ingeniero, pero bueno, sin sacarle del anonimato. Que si estamos exagerando, obviamente, lo has dicho tú al arrancar. ¿Dónde están los terraplanistas que se presenten por aquí? Por favor, alguno presente, negacionistas, terraplanistas, todos los istas. Venga. Que ya es demasiado tarde, que quién tiene realmente la responsabilidad de todo esto, siempre como buscando la excusa fuera, ¿no? Hay alguien que tiene la culpa y como alguien tiene esa culpa, pues yo... Espérate que me voy a poner el punto. Responsabilidad exógena. ¡Ostras! Buenísima. Venga. Me encanta. Es que por eso... Ha venido así, pan, ¿sabes? Por la eso última. estás aquí. La última del día, no esperes más. Con palabras normales y Corrientes, como nosotros. Y ojo a la pregunta que me hicieron, y con esta te la cierro, dice, ¿de qué me vale a mí ponerme yo a trabajar en esto del cambio climático si luego tengo, y me dijeron, a Taylor Swift y Cristiano Ronaldo, entre muchos otros, cruzando el planeta para arriba y para abajo en avión privado? Bueno, pues en razón no les falta, como para estar un poco molestos. Entonces, yo creo que sobre estas preguntas de aquí, mira qué bonito, giramos el yo papelito. voy a entrar un poco por cómo decirte, pero no mucho. ¿Por dónde empezar? ¿Sí? Hemos hablado de datos. ¿Okay? Hechos, ¿queremos hechos? Básicamente, quizá el más destacable de todos, que a mí me ha hecho reflexionar, porque confieso que hasta preparar el podcast no tenía conocimiento de ello. Vamos en crecimientos de 1, poquito grados, 1,3 grados en continuo, es decir, nos vamos calentando de poco en poco, sumando ese gradito de más en más desde la época preindustrial. Es decir, sin darnos cuenta, pero sin pararnos, la temperatura del planeta sube. Y claro, yo lo primero, y lo confieso, cuando estaba analizando el dato digo, ¿pero realmente impacta 1 grado más? Entonces ahí es donde te entra la reflexión. A ver, 1 grado más de 4 a 5, como que te da bastante igual. Pero ahora hay una analogía que yo creo que puede ayudar también a entender este concepto, ¿hay diferencia entre estar a 38 de fiebre o a 39 de fiebre? Yo creo que este es un caso muy típico en el que es fácil entender que 1 grado sí que puede tener importancia, sobre todo cuando estamos hablando de algo que está en riesgo. Y que está bien la analogía que has puesto, pero si intentamos no ser tan antropocentristas, tan humanocentristas,
Date cuenta que 1 grado en el agua, a nivel de calentamiento, supone la desaparición de 500 a cuantas mil especies, ¿sabes? En el sentido de que realmente 1 grado, desde nuestro punto de vista, pues eso, en el ámbito donde estamos no puede significar mucho. Pero a nivel de ecosistema sí marca la diferencia entre la vida y la muerte. No sé si lo notas, pero ¿llueve menos o llueve más? Es decir, o estamos en sequía absoluta o caen unos chaparrones que, bueno, la gente que se dedica a la tierra dice, esto no va bien. Porque no es cuestión de que miremos desde el 1 de enero al 31 de diciembre y digamos, han llovido tantos litros. No. La importancia es cómo están cayendo estos litros. Sí. No deja de ser otro efecto de este sobrecalentamiento. Yo creo que la gente puede estar preocupada con el dato, o deberíamos estar preocupados con el dato, pero sin pasarnos al extremo catastrofista. Es decir, sí, tomemos conciencia de ello, pero pensemos si realmente estamos actuando, ya digo, más a nivel individual que no a nivel gubernamental, para ponerle solución a esto. No sé, Ángel, ¿tú hay algo que hagas? A mí a nivel catastrofista, mira, sí, te puedo decir cosas que haga, pero al hilo de terminar lo que estás comentando, por llevarme siempre el territorio del café con leche... Donde tú quieras. Date cuenta que a nivel de cambio climático te diré, yo vivo aquí en la avenida de Roma, la gente de Tarragona lo puede conocer, justo en el último edificio al lado del río, y los niveles de viento que hemos tenido al ser una ribera, pues por lo que comentan los vecinos, pues tienen cierta historia ya, ¿vale? Tanto en la propia avenida de Roma, como yo, que vivo en el primero, en una terraza grande. Pero te puedo decir que con las 2 últimas danas, una canasta con un depósito de 200 litros, ¿vale?, de agua, ha sido arrastrada como si fuera mantequilla. No me daba el pie de que fuera a saltar por la terraza, pero te quiero decir eso. Y la historia es, ¿vivimos esto de las danas porque ya están pasando muy a menudo como algo cotidiano y que no pasa nada? ¿O podemos vivirlas ya no porque yo esté aquí, sino en todo Tarragona? ¿Qué es lo que pasa cuando hay una dana con mucho viento o una tormenta de la que estás diciendo? Ramas de árboles caídas. Por ejemplo. O sea, no le damos importancia hasta que una rama cae cerca de nuestra casa o de nuestra cabeza. Y creo que el ser humano deberíamos ser menos bueno, no voy a decir el ser humano, no generalicemos, los tarragonins y tarragoninas, no deberíamos ser tan poco cercanos al momento de que pasan cosas, de decir, pues bueno, ha pasado, ha estado ahí, ha estado cerca, me he librado. Y sobre todo con el trabajo preventivo, que es lo que más me preocupa a mí ahora. O sea, que realmente qué podemos hacer, independientemente que Taylor Swift y Ronaldo estén brindando con champán en sus aviones, ¿vale? Yo creo que ahí es un buen punto. Creo que trabajar nuestra pequeña parcela, comentábamos antes del podcast y lo repetiré aquí, la guerra de guerrillas es algo importante para luchar, incluso con las siguientes páginas que vamos a tener aquí. Lluvias torrenciales, aumento del nivel del mar. Mira, aumento del nivel del mar, me da igual, 1,5 grados, va a seguir subiendo. Vale. Pero yo ir a la playa y encontrármela como me la encuentro, no porque haya petroleros que lancen cosas, tal, sino por cómo veo que se comportan la gente que está a mi lado, pues realmente si esa gente piensa en Taylor Swift y Ronaldo, claro que vamos a tener un problema. Pero yo tiendo a pensar que en lo que nos toque intervenir, por lo pronto ese día lo vamos a tener limpito y los que vengan después también. Mira, yo creo que algo que puede ayudar bastante, y de hecho se hizo un programa sobre el mismo tema, es cazar mitos. ¿Te acuerdas del programa? Yo me pido el rubio con bigote. Ostras, buenísimo programa. No sé cuántas temporadas tuvo, pero súper bien. Que continúe Top Gear y no continúe en esos, me duele en el alma, ¿vale? Pero porque eres más friki, como yo. Entonces, pues bueno, también te va por ahí. He recogido algunos, hay un montón, te lo confieso, hay muchísimos. Yo los he intentado, pues no sé, busquemos 4, también para tampoco taladrar en exceso a la audiencia. Hacemos competición de mitos, los tuyos contra los míos, los pares contra los impares. Vale. Venga, a ver quién lo tiene más grande. Venga. Los mitos, quiero decir. A ver qué mito es más grande. Sí. El clima siempre ha cambiado. ¿Cierto o falso? Espera, me voy a la cena de Navidad con mi cuñado. No, mi cuñado es buena gente, continúa, por favor. Cierto. El tiempo siempre ha cambiado, pero el problema no es que el tiempo cambie. El problema es la velocidad a la que está cambiando. Eso es lo que está produciendo el cambio climático. Que básicamente estos cambios cíclicos que va teniendo nuestro planeta
no se produzcan en cientos o miles de años, como sucedía anteriormente, sino que esto lo estemos viendo prácticamente en décadas. Y este es el problema que nos está afectando a la sociedad de hoy en día. Entonces, quedarnos con no, es que, a ver, el clima siempre ha ido cambiando, así que simplemente pues estamos en una valle, que subiéramos a un pico y ya está. Es un poco como querer ponerse la venda en los ojos y decir, si no veo el problema, no existe, ¿no? Si el semáforo está en rojo y cierro los ojos, puedo pasar. Van a echar gasolina a los istas, ¿vale? Acuérdate, en el sentido de que realmente se van a considerar cargados de razón diciendo que es algo cíclico. Pero lo que no están viendo es que esas ondas que tú estás comentando súper bien se están viendo reducidas y claro, momentos picos y valles también es lo que provoca en medio las lluvias torrenciales, tormentas y estos cambios que están viendo los niños, ¿sabes? Todos los fenómenos que están pasando. Venga, cuéntame el tuyo ahora, uno par. Yo te diría, volvemos con los localismos. Venga, va. España o Tarragona no puede hacer nada. Si tenemos ahí otras grandes potencias y países, que hay otro mito por ahí que también queremos sacar al hilo de esto, desde aquí no podemos hacer nada. O sea, que da igual lo que haga una tarragonina o un tarragoní, que el planeta se va al traste igualmente. ¿Es eso? Sí, y hemos sacado el argumentario ya bastante fácil, vale. En el sentido de realmente no podemos ir a la cumbre de París esperando que la gente y los lobbies vayan a cambiarlo todo. Pero sí que está claro que los pequeños gestos, y parecemos una campaña de la Generalitat, los pequeños gestos sí que cambian. Te digo, al menos a ti mismo, al menos a los peques que tienes a tu lado y al menos a la comunidad donde vives. Entonces, si hablamos de una comunidad y de la guerra de guerrillas solamente para Tarragona, ¿por qué no vamos a hablar a nivel nacional? Absolutamente. ¿Por qué no vamos a seguir haciendo campañas? Claro, volvemos otra vez a la gente que dirá que esas campañas son para financiar agendas 2030, que en teoría también son un engaño. Por Dios, paremos un poquito eso ya una vez, pongámonos un poco de zen, digamos que lo que es un ODS, lo que es la Agenda 2030 y sobre todo, lo que nos hace falta para llegar a este punto de que los pequeños podamos hacer algo es información. Necesitamos tener la información correcta. Sí, y entender que el mundo es un sistema complejo, así que soluciones simplistas, no gracias, básicamente no son posibles. Sí. Las soluciones simples son problemas a problemas simples. Lo resuelven, pero a ver, si el problema es complejo, la solución, pues inherentemente también será compleja. Claro, si entre todos sumamos 10 a nivel de joder el planeta, con que 0,5 lo quitaran, ¿vale? Ya sería solución. Y si son 5 0,5, ya casi estamos llegando a la mitad de la solución. Oye, te cambio el mito. Venga, adelante. No sirve para nada lo que hagamos en España, Tarragona, Cataluña, lo que sea. Mito resuelto, el pequeño cambio funciona. Me lo llevo para el otro lado. Olín. ¿Sí? Olín al mito. China contamina mucho más. De toda la vida. Los chinos tienen la culpa de todo, ya lo dice Trump. ¿Qué hacemos con esto? A ver. Qué buenos referentes tienes. Yo es que si me pones, me pones. O sea que... Y no te hablaré del presidente de Uzbekistán, o sea que vamos a ello. A ver, es como el primero. Cierto, sí, pero al mismo tiempo no lo explica todo. Obviamente contamina más ya solo entendiendo el volumen de población que tiene, el volumen de producción industrial que tiene y la extensión que ocupa en el planeta. O sea, ya solo con estos tres factores, bueno, ya te tiene que chirriar el que sea una excusa de que es que China contamina mucho más. Pero es que lo que no estamos diciendo con esto es todo lo que China sí que ya está haciendo para intentar, no sé si decir revertir, porque parece como que tengamos la máquina del tiempo y podemos ir atrás, sino por lo menos para cambiar la tendencia y que no nos vayamos a este crecimiento continuo de la temperatura global. Y es el impulso de la energía eólica, son los referentes a nivel de lo que es la movilidad eléctrica, no solo por lo que en la ciudadanía estamos viendo más, que son todas estas marcas de automóviles chinos que nos están llegando y que nos estamos viendo ya por las calles de nuestras ciudades, sino también todo lo que es la movilidad urbana, la cantidad de autobuses o transporte de mercancías que está electrificado, ya por no hablarte además con conducción autónoma. Así que sí, si vienes seguramente con los datos encima de la mesa, la comunidad, vamos a decirlo para no ponerle una etiqueta más neutra,
que más contamina es también muy probablemente la que más está haciendo para revertir esta tendencia. Así que, más que achacarles la culpa, quizás lo que deberíamos hacer es intentar reflejarnos un poquito de lo que están haciendo. Y sobre todo evitar los cuñadismos. Aquí sí que es muy importante. Independientemente de regímenes políticos, sistemas geopolíticos y todo eso, date cuenta. Decía un artículo del País de hace 5 años que el fin de la Unión Soviética vino precisamente por no cuidar el sistema climático. Es decir, Chernobyl, la utilización de recursos como a nivel, simplemente por la carrera no armamentística, sino espacial, y los recursos que ya no a utilizar, mal utilizados, y que consumieron sus recursos naturales, fíjate cómo está ahora el Mar Muerto, te lo pongo como ejemplo, terminaron abocando a una crisis económica que acabó con la Unión Soviética. Tú date cuenta que en este punto los chinos o el gobierno chino tontos no son. Y en este punto tienes, por ejemplo, una estrategia de reforestación de desiertos que ya no es ni siquiera que quieran ser el pulmón del mundo para publicarlo en Instagram. No sé si tienen Instagram, ¿no? Gobierno chino insta.com. Sino que es el punto de que... Tenía un chiste malísimo y no voy a usarlo. ¿El del laudo bioestoico? No. Vale, otro perdón. peor. Perdón, capítulo 1. Aquí el problema es que ellos lo que están haciendo no es una repoblación para ser el pulmón del planeta, sino lo que están haciendo es una estrategia de fracaso en la Unión Soviética. Están intentando no seguir esos pasos, insisto, no por un tema globalista, agenda 2030, lo que sea, sino porque su propio sistema sea sostenible. Y ojo, esto puede pasar en el mundo de hoy día, que incluso el propio sistema, ya no voy a decir capitalista o comunista, necesite de un planeta más verde y natural para poder subsistir. Que eso el capitalismo por ahora no sé si se ha dado mucha cuenta. No voy a ponerme ahora si capitalismo o comunismo es mejor, pero en este punto esos son hechos que existen desde el gobierno chino. O sea que yo creo que había que remarcarlos bien para evitar Donald Trump y estas cosas. El cuarto. Vamos a por ello. Este es bastante fácil. Si me lo quieres poner fácil, adelante. No hay solución esto. O sea, esto ya, ¿para qué vamos a intentar salvar el planeta? Lo que tenemos que hacer es como en la ruta del bacalao de los principios de los 2000, vamos a quemar la noche porque ya no hay solución. O sea, si hemos quemado neuronas, lo importante es terminar de quemarlas del todo. Pues ya está. Como ¿Sí? no hay solución, pues vámonos, pues eso, al despilfarro. Pues Iván, estás equivocado. Oh my God. Hay solución. My God. Vale, cuéntame. No. Toma ya. No, lo que sí hay es contención, que era lo que comentabas tú en alguno de tus puntos. Y es, te voy a poner un símil bastante sencillo. Te lo he dejado bastante... A Webin. Sí. Sí, mira, como tú dices yo, gentíos a Juan aquí. Coges una cerilla, la enciendes, ¿vale? Tienes dos opciones. Si la cerilla la dejas en vertical, es exactamente y radicalmente diferente a que la cerilla la pongas boca abajo. Vale. Por lo pronto te estás chamuscando los pelillos de las primeras metatarsianas de tus dedos, ¿vale? Y luego otra cosa, cuanto más tiempo tienes en vertical y mirando la cabeza para arriba, más tiempo a lo mejor tienes de soplar la cerilla. Y el daño que está haciendo la cerilla en la madera es tan pequeño que puedas apagar un soplido. Cuando la cerilla la vuelcas y hace ese edema tan grande, ni soplando la apagas. Creo que es un símil bastante claro de estamos en una posición que la cerilla está encendida, el daño ya está hecho, pero queremos que ese daño avance a velocidad exponencial y sin remedio. O todavía podemos ponerle un remedio. Y ojo, no queremos ser extremadamente positivistas, pero la capacidad regenerativa de la naturaleza. Yo tengo mucho conocimiento de esto. He visto muchas películas de zombies y de apocalipsis, ¿vale? Y se ve que siempre la naturaleza gana, ¿vale? No, aparte de esto, tío, sí que decirte que no sabemos hasta qué punto, tanto nuestra capacidad técnica o el gobierno chino replantando desiertos y el resto de gobiernos tomando cartas en el asunto, crisis de París, la cumbre de París o de los países que tengan que hacer, no lo sabemos. Lo que sí es verdad es que podemos remitir hasta un punto de contingencia o de contener el problema. Eso sí, hace falta implicación. Hagamos una cosa, o sea, por un lado tenemos los mitos, creo que más o menos han quedado bastante aclarados. Seguramente hay alguien que nos está escuchando ahora mismo, posiblemente más de uno, más de una, que habrá dicho, muy bien, fantástico, yo sigo igual. Vamos a por los científicos. A ver... Yo a esta persona, ¿sabes qué le diría? Uy, ya está. Que voy a pasar la página, vamos. Sí, porque vamos diciendo, desde que hemos arrancado el episodio,
que vamos a proporcionar datos y intentamos proporcionar datos objetivos. Vale. ¿En qué podemos centrarnos para tener esta visión algo más positivista y no tan catastrófica? Pues, por ejemplo, podemos pensar en las energías renovables. Un dato es que si nosotros viajáramos al pasado, y ese pasado es 50 años atrás, y le preguntáramos a alguien de una generación parecida a la nuestra, más o menos rondando nuestra edad, que la gran parte de producción de energía que puede sostener una ciudad, ya no te hablo de una casa, una ciudad, puede venir por fuentes renovables como los molinos o como los paneles solares, muy probablemente te diría, otro hippie que ya va, ¿sabes?, con lo suyo, las energías así verde, happy flowers, y ya está. Esta realidad lo está demostrando. 40, 50 años después, pongamos la fecha que queramos. Pero la realidad que tenemos a 2026 es que las energías renovables son un facto, como dicen las generaciones jóvenes, que cada vez ves más paneles solares en las viviendas individuales. O sea, esto ya no es solo el tema de las macroplantaciones de paneles solares para abastecer X zonas, sino ya lo estás viendo en la propia ciudad, que mires donde mires, vas encontrando también parques eólicos, ya no solo pensando en nuestras montañas, sino también pensando en nuestro mar. Y oye, yo creo que ya solo con esto, es decir, tirar un poquito la mirada hacia atrás, es decir, de dónde venimos hasta dónde hemos llegado, nos da pistas para ser algo más positivos, por lo menos con las energías renovables. Totalmente. Esto es un dato científico, o sea, no hay nada más. Sí. Y en base a eso, claro, lo que estamos hablando es que estamos en un territorio inexplorable, de que si realmente hacemos ese ejercicio de contención, ver todas estas nuevas energías y técnicas que estamos utilizando a nivel humano para poder revertir este efecto, ver hasta dónde pueden llegar. Está claro que los procesos de calentamiento global, proceso invernadero y todo esto, están ahí y se han hecho modelos de predicción en base a computadoras súper precisas. Pero ahora toca también la parte opuesta, el poder poner soluciones técnicas y ver hasta qué punto pueden revertir. Cantidad de kilovatios generados por energía eólica que no son por carbones ni energías fósiles. Y ver directamente las ecuaciones de cuánto gasto de CO2 hacemos. Es que me estás dando este dato y me está viniendo otro que está atado, porque hablamos de urbes y hablamos de movilidad y solo hay que echar un vistazo al parque automovilístico, cómo está cambiando. Por mucho que, bueno, al final sigue habiendo esa parte de la sociedad que diga, ay, es que esto del coche eléctrico, yo no sé si va, no lo sé, pero empiezas a mirar el volumen de ventas ya no solo del vehículo puramente eléctrico, sino también sumándole los híbridos, que para lo que es la movilidad urbana sigue siendo un vehículo que contamina muchísimo menos que el de combustión de toda la vida. Y oye, los números ya van hablando por sí solos. Si le vamos sumando a cada cosita y la vamos acumulando, me da a mí que tenemos información validada, digamos, con el soporte científico detrás, para poder ser un poquito positivos. ¿Lo crees o no lo sé? Sí, no, porque aquí lo único que tenemos que hacer, fíjate, no son con los más istas, sino con la persona de a pie, de que realmente escuche un discurso sosegado, generado en base al dato científico y sobre todo con soluciones realmente asequibles para la persona que tiene que hacer eso. Claro. O sea que... Y ahora fíjate, porque me está viniendo a la cabeza, estoy haciendo como un ejercicio de empatía con el negacionista, el terraplanista, y quizá ahora lo que estén pensando es, bueno, pues que sea el gobierno, que a nivel político se solucione, es decir, que haya unas cuantas personas, una élite gobernante, que nos resuelva el problema de la sociedad y chimpón, a otra cosa. Bueno, sí, por un lado, es verdad, los gobiernos tienen una responsabilidad con el pueblo que están gobernando, pero no tienen que ser los únicos. Aquí me faltan dos patas que también tienen que ir alineadas, que es la empresa y luego la ciudadanía, el individuo. A nivel político, pues que haya, por ejemplo, en nuestra ciudad, en Tarragona, el Green Belt, este programa para hacer
bueno, pues nuestro litoral mucho más resistente a todos los cambios que nos están llegando, ya no son solo con las danas, sino el crecimiento del nivel del mar, las sequías. Bueno, pues es el propio ayuntamiento quien decide invertir parte de estos fondos europeos que hemos recibido en remediar este tipo de situación. Es decir, a nivel político ya se están haciendo cosas. Sí. Quizá, vale, no se están visualizando o, si no visualizar quizá no es la palabra adecuada, no se está viendo el retorno tan instantáneo, pero bueno, es que la catástrofe no nos ha venido de la noche a la mañana. Lo que podemos hacer, Iván, ni mucho menos es, si pedimos a los políticos visión más allá de 4 años, también la tenemos que tener la ciudadanía. Es decir, no podemos pretender pedir cosas y que las cosas pasen de un día para otro. Sobre todo, ya os digo, ya te digo, si es un nivel ni siquiera localista, a nivel de Tarragona, con ese Green Belt, pues eso no pasa de un día para otro y aparte tiene que haber algo de continuidad con los que tengan que llegar. Que hablamos de Tarragona, también podríamos hablar de Reus, que también tienen iniciativas en el mismo sentido, fomentando también esta movilidad más sostenible, por ejemplo, con la promoción esta de la gancheta, ¿no? Esta bicicleta urbana. También están remodelando a los barrios para hacerlos como pulmones más verdes, que a veces parece, nosotros que sabemos de la rivalidad Tarragona-Reus, que si estamos mencionando Tarragona, casi estamos como comprometidos a mencionar también Reus, pero en el buen sentido, porque, vamos a decir, somos afortunados de que ambos gobiernos estén apoyando y estén haciendo acciones que de algún modo, bueno, pues ya invalidan a ese negacionista que dice, no, pues no merece la pena. ¿A ti se te ocurre algo, yo qué sé, ya no solo a nivel político, a nivel empresarial o individual? A nivel individual, todos son números siempre, todos son matemáticas, Iván. Vale. Y date cuenta que, ¿cuántos somos? 1,4 millones en Tarragona de habitantes. 140.000. 140.000, perdón, sí. Me he ido directamente al resultado. Fíjate, si cogiéramos todos los días el cubo del agua, las personas que vivimos en Tarragona, antes de la ducha, que se ponga el agua caliente y tal, que hay un agua que no es residual, además es utilizable, que está fría y que no te vas a meter dentro, la pones en un cubo y ahí te salen aproximadamente unos 3, 4, 5 litros, podríamos decir, que pueden salir perfectamente, que puedes utilizar para las cisternas, que puedes utilizar para fregar la casa o lo que sea. Litros de agua que si no se van al desagüe, del desagüe pues ya está, son perdidos. Son perdidos. ¿Vale? Pues estamos hablando de casi más de 500.000 de litros anuales ahorrados por el simple gesto de poner un cubo en la ducha. Estamos hablando de esto. Y a lo mejor 500.000 de litros no son nada, pero cuando tuvimos los cortes restrictivos antes de la sequía, desde el 23-24, 25. Es que cuando empezó a llover torrencialmente fue en noviembre del 24, empezó la primera dana, y cuando llovió bien fue a partir del 25. Estamos hablando de sequías que teníamos bastantes restricciones en algunas poblaciones, incluso varias horas al día. Seguramente, si esto lo está escuchando alguien que la sufrió, no debe tener un muy buen recuerdo de ello. Y hacer como que esto ya pasó, y bueno, pues ahora ya está. ¿Para qué tanta alarma de sequía? Si mira, si este año 2026 pues tenemos nuestros depósitos naturales llenos y no hay que preocuparse, más allá de estas olas de calor que se van repitiendo y reiniciando como cada 4 o 5 días. Cuidado, porque el cambio climático, de lo que nos está advirtiendo, es que esto se va a volver a repetir, sí, y antes de lo que nos esperamos. Así que me parece una idea fantástica. Te voy a confesar que no la estoy aplicando mucho y voy a hacerlo a partir de ahora. Yo lo siento, pero me viene por mi cuñado, no, por mi suegro. ¿Qué haces tú? No, desde ya hace unos años en casa estamos súper concienciados con la parte del reciclaje. Más allá de que también haya, bueno, las típicas personas negacionistas, decir, si esto no pasa nada porque luego lo juntan todo en un mismo camión y aquí no hacen... Bueno, yo creo que si individualmente, volvemos a lo de antes, cada uno de nosotros intenta aportar su pequeño granito de arena, algo se podrá hacer. Lo que es indudable es que si todos los que estamos nos ponemos a tirarlo todo dentro de un contenedor, es imposible reciclar. Vale, quizá ahora no es el sistema más eficiente el que se esté utilizando, pero si de nuestra cantidad de residuos un 10, un 15, un 20 se puede reaprovechar
y se le puede sacar, digamos, un buen uso, oye, pues es un 15, un 20 que acumulado puede ayudar. Así que, de momento, en casa seguimos concienciados con el reciclaje, que no deja de ser también otra buena solución. Sí. Pero estaba pensando que casi como que estamos trasladando otra vez la responsabilidad a las personas y aquí dicen, oye, habéis hablado de políticos, habéis hablado de individuos, ¿y qué pasa con las empresas? ¿Qué hacemos con las empresas? Ay, las empresas. Ahí el tema es bastante complicadete porque son las que proporcionan empleo, son las que en teoría pueden generar riqueza al sistema productivo, ciudadano y todo, pero claro, si no ponemos límites aquí, tampoco estamos dentro del juego. Yo lo que veo es que si paramos y analizamos, las empresas también están contribuyendo en positivo a frenar los efectos del cambio climático. Quizá unas primero por el típico greenwashing, es decir, hacer un poquito de limpieza de cara, que somos una empresa sostenible, sí, pero quiero creer que incluso se llegaron a demostrar parte de estas empresas que el ser sostenible era además una muy buena estrategia para ser más rentable y ser algo más ingeniosas en el momento ya no solo de diseñar un packaging, sino también de pensar, no sé, los recursos que estamos utilizando, aunque sea en una oficina, el papel mundano. Oye, pues hay otra opción que es el papel reciclado, que quizá inicialmente los costes, pues puedo entender que a lo mejor generaban un desbarajuste en el balance, pero que viendo lo que ahorras, por no decir de las oficinas paperless, es decir, las oficinas que dicen intentamos utilizar el mínimo de papel posible o apaguemos las luces cuando toca o subamos la temperatura de la climatización para tenerla a partir de los 26 grados. Yo creo que son como pequeñas cosas que hemos ido como normalizando, que no le hemos dado importancia, pero que realmente están siguiendo la senda de se puede hacer algo. No sé cómo lo ves tú, Raquel. Y yo enlazaría con el capítulo anterior, con el capítulo 4, respecto, por ejemplo, a la empleabilidad. Date cuenta que sí que voy a tirar por un tema muy particular mío, y yo creo que ya estamos llegando casi al final del capítulo por timing, pero tú date cuenta que cuando algo llega al sistema de empleabilidad o al sistema de contratación, es que algo de lo que estás diciendo a las empresas está llegando. Me explico. Venga. Desde la entidad donde yo trabajo, se está trabajando desde hace 4 años y medio, al principio muy tímidamente y ahora ya sí que es una apuesta seria. Al principio hacemos trampas nosotros, entre comillas, porque somos una ONG. Y esta ONG se basa en hacer una economía sostenible, que ya de per se es intentar todo lo que tenemos aquí en nuestros papeles de contexto llevarlo a cabo. O sea, jugamos dopados. Pero sí que es verdad que está habiendo una inversión muy grande, y no por parte de mi entidad por generar un programa de formación en Green Digital Skills, sino por parte de entidades... ¿Cómo has dicho esto? Green Digital Skills. Oh. Entonces, esto es desde los empleos dedicados a tecnología verde, ya lo has hablado tú, eólica, solar, todo empleo dedicado a eso, sino también los propios, por ejemplo, IT managers, la gente que se dedica a hacer mantenimiento de equipos. No te voy a contar nada de los centros de datos, cómo se puede optimizar todo el proceso de gasto de ceros y unos para que sea todo realmente más sostenible, ¿vale? Entonces hay toda una nueva ciencia a trabajar y que lógicamente está impactando en los puestos laborales. Cuando eso llega, cuando podemos ofrecer puestos laborales, coges a esa persona de hace 50 años que le estabas diciendo que hay una realidad hipiola, como decías tú antes, es que algo realmente puede estar pasando y en positivo. Y creo que deberíamos darle más verosimilitud a eso y no tanto al avión de Taylor Swift. Ok. Oh, es que te ha quedado como muy profundo. Sí. Casi Acaba como, el capítulo. Casi como decir. Sí. No, nos faltaría para poder cerrar realmente el hecho de hacer un poquito de resumen de todo lo que hemos hablado, ¿vale? Porque hemos llegado a la parte más propositiva o de soluciones en este punto. Entonces yo creo que sí que hacer un poco de remember de todo lo que hemos hablado sería chulo para poder cerrar el capítulo de hoy. Bueno, empezando desde el punto que hay datos que están confirmando que esto del cambio climático es real, está sucediendo
Y el no actuar o mirar hacia otro lado es una muy mala estrategia porque nos lleva a algo no deseado para ninguno de los que estamos en este planeta. Sí. Este es el principal punto. Sin caer en el catastrofismo. ¿Qué significa? Que básicamente, solo con mirar unos poquitos años para atrás, nos estamos dando cuenta que tanto a nivel político como a nivel empresarial, incluso como a nivel individual, se está yendo por la senda buena. Sí. Estamos haciendo pequeños pasos que nos van acercando más a esa otra derivada que nos lleva a ir reduciendo el incremento de la temperatura global en el planeta. Sí. Entender además que hay muchos mitos, que nosotros solo hemos dicho 4 de ellos, pero que podríamos haber hecho prácticamente una serie de monográficos solo con mitos. Recorramos todos los bares de España y los tendremos todos en un Ahí los tienes. diccionario. En el que no hay que caer en conclusiones simplistas ni soluciones simplistas, entendiendo que el problema que tenemos es muy complejo. Así que esto no va de que la culpa es de ese que es China, que es muy grande. Esto no va de que, ¿qué podemos hacer nosotros como tarragonins, tarragoninas, habitantes de España, que no se puede hacer nada al respecto? Sino darle ese enfoque de sistema, darle ese enfoque de que al final son muchos factores influyendo en lo que es el cambio climático y que una pequeña actuación en cada uno de los frentes nos lleva a buen puerto. Sí. Compartir esta triple responsabilidad, como decía, a nivel político, a nivel empresarial y a nivel individual, y podríamos cerrar, pues no sé, diciendo que el cambio climático está aquí y yo te diría que sí, que aún llegamos a tiempo. Totalmente. Y que hay propuestas y soluciones propositivas que hace 50 años serían inimaginables. Así que tenemos camino por recorrer. Brindemos por ello. ¡Y tan! Salud.